Bienvenidos a todos. Como decía anteriormente, les habla Rubén López. Espero que puedan escuchar bien el sonido. En caso contrario, pues nada, me lo indican y enseguida intentaremos solucionarlo. Es importante también que puedan ajustar sus opciones de audio. En caso de que alguno tenga un problema, puede ser también debido a esa configuración que pueden tener en su equipo. Pues nada, vamos a tener esta tarde un webinario, cómo poder determinar algunos de los secretos que utiliza un verdadero trader. Ya veremos que no son tantos secretos ni tanta magia, simplemente pues es trabajo bien organizado y bueno, bien alineado en las cosas que de verdad importan, las cosas que son prioritarias y en las que debemos de enfocar y prestar nuestra atención. Eh, Aquellos que quieran después echarle un vistazo, ya saben que en la web de Active Trades tienen en la parte de formación webinarios y abajo tiene archivo de webinarios, ¿vale? Entonces, no solamente podrán ver el que esta tarde se va a quedar grabado, sino que algunos otros anteriores que hemos estado haciendo, tanto algunos de mis colegas como yo, pues bueno, ahí tendrán todo el repertorio para poder echarle un ojo. Muy bien, bueno, vamos a adentrarnos en el tema que nos toca hoy, poder ver bueno, un protocolo de actuación que tiene diferentes requisitos y en los cuales pues nos guiamos o nos basamos para poder ser operadores del precio. Bueno, antes de todo, voy a habilitar un momentito. Muy bien, sí, nos recuerda Alexander que podemos ver después el webinar grabado. Muy bien, bueno, vamos a ver si podemos ponerlo en este lado, si no molesta. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos que hemos preparado para esta tarde, comenzando con esa pregunta. Bueno, si yo estoy empezando a determinar cuáles son aquellos puntos importantes donde tengo que enfocar para poder ser un trader exitoso, pues hay cosas que necesito y hay cosas que no necesito. Entonces vamos a empezar rápidamente a centrarnos en aquellas cosas que sí necesitamos y vamos a eliminar, si no por completo, pues a medida que vayamos progresando, aquellas cosas que no necesitamos. Sobre todo cuando nos iniciamos en el trading, tenemos que determinar muy bien lo que sí importa de lo que no. Limpiar un poco el grano de la paja y poder centrarnos en las cosas que de verdad van a ayudarnos a ser traders exitosos. Así que bueno, vamos de lleno a los que sí son importantes. Muy bien, primero de todo, vamos a determinar o distinguir entre elementos físicos, que no son más que el espacio de trabajo en el que yo tengo más o menos, pues, bueno, mi equipo, en el que tengo mis apuntes, en el que yo puedo tener más o menos un espacio en el que nadie me va a molestar, en el que voy a estar tranquilo y no me voy a estar peleando ni con el vecino, ni con los hijos, ni con la mujer, ni nada, sino voy a estar centrado en aquello que voy a hacer. Requiere también de un ordenador no súper potente, pero al menos uno con el que no tengamos que estar peleándonos cada dos por tres, sino que al menos tengamos la posibilidad de poder, bueno, trabajar tranquilamente sin ningún problema y que posiblemente nos dure pues al menos un par de años, ¿vale? También una buena conexión a internet. Nada de intentar ahí estar enganchado al móvil e intentar hacer operaciones importantes cuando lo primero que tengo que tener es esa estabilidad en la línea. Hay otros tantos requisitos que pueden ser menos importantes, pero que también pueden ayudarnos. El tener papel y lápiz es bastante importante. Quien dice papel y lápiz dice una hoja Excel, donde nosotros podamos reflejar algunos resultados de nuestro estudio. Si yo tengo el papel y el lápiz, puedo también apuntar ciertas cosas que estoy viendo durante la sesión. Aquellas que para mí van a ser importantes y que yo voy a destacar. Sean elementos, por ejemplo, de optimización en cuanto al sistema o en cuanto bueno, la serie de pautas que estoy utilizando o viendo o comprobando en ese momento. Voy a determinar también resultados numéricos. En este caso, es importante el determinar dentro de esos resultados bien diferenciados cuáles son positivos, cuáles son negativos. Aquellos que parece que funcionan, que sean positivos no significa que funcionen, sino que a priori
pueden ser que funcionen y aquellos que no. Es decir, aquellos que suman, aquellos elementos que suman de aquellos que restan. También algo interesante es que yo puedo ir viendo y contabilizando cada una de las cosas que están pasando. Por ejemplo, si estuviese viendo ganadoras frente a perdedoras, si estuviese viendo porcentajes de actuación en el macro con respecto a los porcentajes de actuación del micro, es decir, cuando estoy operando en franjas temporales pequeñas o en aquellas que son más distantes, ¿vale? Puedo determinar también, pues, la temporalidad, el time frame que yo necesito. Imaginemos que estamos en un horizonte temporal de largo plazo y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, no vamos a operar a 1 minuto ni a 5. Vamos a operar posiblemente en diario, en semanal, en 4 horas, es decir, vamos a tener un time frame mucho mayor de lo que posiblemente inicialmente estamos viendo, ¿vale? Entonces, dependiendo del horizonte temporal, pues vamos a distinguir. Todo ese tipo de cosas son anotaciones que yo voy haciendo aquí y que enriquecen un poquito después para poder definir ciertas cosas, sobre todo a la hora de poder trabajar alineados con aquello que hemos determinado, ¿vale? Horario definido, esto es muy importante, y marco de trabajo. Muy bien. Es tan sencillo como esto. Si yo tengo un marco de trabajo, imaginemos que mi marco de trabajo es que yo, pues no sé, estoy empleado o estoy empleado a media jornada y que posiblemente pueda disponer de las tardes, ¿vale? Pues si puedo disponer de las tardes, me voy a ir con un horario, por supuesto, definido, aquellos subyacentes que sí que van a moverse por la tarde, ¿vale? No me voy a ir a, no sé, el IBEX, cuando posiblemente la franja en la que termina el IBEX es cuando yo puedo empezar a mirar mis operativas, ¿vale? En caso de que yo tuviese las mañanas libres, sí, no hay problema, podría operar en el IBEX. Si yo tengo las tardes libres, como indicábamos, pues por ejemplo, me voy a centrar en aquellos subyacentes que pueden tener pues mayor repertorio de movimiento por la tarde, aquellos que suelen trabajar bastante bien en Estados Unidos, aquellos que incluso después se extienden para trabajar en Asia o bueno, o colear un poquito el movimiento de Estados Unidos para empezar con Asia, incluso a las materias primas. Yo me centraría en todo ese tipo de, pues incluso índices como el S&P, como el Dow Jones, el Nasdaq, todos esos que sí que se mueven de una forma pues más ordenada y con más volatilidad en ese horario, ¿vale? Tengo que definir también muy bien cuántas horas voy a estar aquí dentro. Es decir, eso aquí también engloba nuestro marco de trabajo. Yo soy capaz de saber que voy a estar, por ejemplo, por las tardes, pero voy a estar solo 4 o 5 horas. Entonces, en esas 4 horas, por ejemplo, que pueda estar delante, yo tengo que seleccionar muy bien el time frame donde yo voy a operar y muy bien los subyacentes que yo voy a operar. Si yo no soy capaz de operar pues en un time frame menor, posiblemente este no sea mi marco de trabajo. Yo tenga que terminar, o mejor dicho, empezar a definir un horario diferente y terminar el día, posiblemente ver cómo hay una formación en diario de uno y, bueno, dejarle evolucionar, como posiblemente pueden operarse las acciones. De tal forma que una vez que ya empiece a especializarme en eso, podré a lo mejor meter una o ninguna posición de H4 entre el tiempo que yo esté delante de mercado. Va a ser muy difícil que si yo estoy aquí delante en 3 4 horas, la mínima franja temporal en la que yo podría trabajar va a ser H1. Es decir, todas estas requerirían más de una tarde, ¿vale? Si yo voy a estar 3 o 4 horas, lo que sí que voy a poder sacarle mayor efectividad es si opero en lo que llamamos las series cortas, en M5 o incluso M1, ¿vale? Y a las malas podría intentarlo en M15, ¿vale? Eso sería lo que yo puedo hacer cuando dispongo de 3 4 horas y cuando tengo que tener máxima efectividad. Ahora, pues debería observar mi macro en estas temporalidades e intentar llevar unas operaciones en mi micro, que sean las series cortas. Es decir, tendremos que intentar adecuarnos a la disponibilidad que yo tengo en el día, a las horas que voy a estar delante y sobre todo la franja temporal en la que quiero visualizar el mercado, ¿vale? Donde yo me voy a sentir cómodo y donde me va a dar tiempo a sacar algunas operaciones, sean microtendencias o sean impulsos menores, pero por lo menos voy a estar dentro de esas operaciones. Luego veremos que no es tan importante, puesto que hay una cosa que se llama ratio, que funciona muy bien
sin necesidad de que tengamos que irnos siempre a un largo plazo, bueno, y posiblemente ya no hablo de un largo plazo, sino un medio plazo en el que vamos a estar casi siempre mareando el dinero y va a estar al final lo comido por lo servido, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, seguimos adelante. Vamos a ver también, y muy importante, aquellos elementos lógicos. Algunos hemos comentado, sobre todo el tema del ordenador, pero nos vamos a centrar sobre todo en aquellos que son compañeros de viaje, aquellos que nos ayudan, como puede ser una buena operación, perdón, una buena plataforma de operaciones, aquella que disponga de un gráfico de cualquier valor, cualquier subyacente que nos ofrezca y que se puede incluso trastear. Normalmente eso lo hacen los brokers, ¿vale? Y algunos bancos también. Y bueno, esos también nos dan contrapartida, por lo tanto es nuestro intermediario. No solamente vamos a tener o desear que nos den una plataforma para poder operar y tener esa interlocución con nuestro broker o con nuestro banco, sino que además intentamos siempre que nos ofrezcan dentro de esa plataforma una parrilla de herramientas o de incluso plantillas que nos pueden ayudar a ver esos gráficos de una forma más técnica, de poder estudiarlos, de poder analizarlos y bueno, ahí entramos dentro de aquellas cosas que siempre ofrecen en las plataformas, sean MT4, MT5, Real Time, en NinjaTrader, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente vienen a ser los indicadores técnicos, incluso a veces scripts, que son como pequeños programas que yo puedo incluir dentro de ese interfaz que me ofrece la plataforma, en el cual pues tiene ya determinada una secuencia de programada, digamos cerrada, de un circuito cerrado, de algo que tiene que hacer. Es decir, es como un programa, pero no es totalmente automático, sino que requiere mi implicación para que yo pueda ejecutarlo, ¿vale? Estamos hablando de los scripts. Y luego, bueno, los robots básicamente se conocen como EAs, Speed Advisors, y esos EAs lo que hacen sí que es totalmente automático, ¿vale? Si no al 100%, al 90%, pero prácticamente al completo se hacen operaciones, incluso se evalúan riesgos, se toman decisiones incluso de gestión en cuanto a movimientos de trailing stops o, bueno, incluso sacar parciales, muchas cosas. Esto ya está programado prácticamente al 100%. Y luego, bueno, importante, no sabía si ponerlo o no, pero sí, realmente también es importante si es que, aunque no nos lo ofrezcan aquí, nosotros podemos finalmente tener, incorporar un tipo de gestor o administrador. Es decir, aun cuando fuese una simple tabla Excel en el que yo puedo ir programando, bueno, el cálculo de las operaciones que voy poniendo y el riesgo que tienen. Bueno, imaginemos que tenemos una cuenta X, lleva 100 y nosotros hemos puesto pues un nivel de riesgo del 1%. Inicialmente es muy sencillo. Ya sé que si gano voy a tener 101 y si pierdo voy a tener 99, ¿vale? Eso es muy sencillo. Si gano 101, si pierdo 99. Pero ¿qué sucede cuando a partir de aquí, imaginemos que hemos tenido esta pérdida y sigo teniendo o quiero seguir teniendo una misma asignación de riesgo del 1%? ¿Qué sucede con esto? Ahora aquí ya no tendría que entrar con el mismo lotaje. Imaginad que aquí hemos entrado con un lote y ese lote ha provocado o este beneficio o esta pérdida. Si yo he tenido esa pérdida, como era el caso que estábamos explicando, con ese lote, y vuelvo a entrar, ahora me va a provocar una pérdida posiblemente de 1, voy a exagerarlo un poquito, de 1,1%, con lo cual ya estoy empezando a sobregirar mi riesgo inicial. Y digamos que a priori, una vez que empezamos el proceso, bueno, las primeras operaciones no son tan importantes, pero a medida que esto vaya bajando, sobre todo cuando va bajando, lo que estamos haciendo es hacer que baje más rápido. Y a la misma vez, si estoy ganando 101 y vuelvo a asignar un lote, la próxima vez voy a ganar también ese 1%. Y ese 1% se va a trasladar en un 1 otra vez, cuando realmente debería ser 1,01. Perdón, así. Es decir, va a ir incrementándose si yo lo hago bien de nuevo con el 1%. Entonces, un gestor me ayudaría
o una tabla Excel o como queráis definirlo, a poder evaluar cuál es el lotaje que yo tengo que poner para que siga manteniéndose ese mismo nivel de riesgo inicial que yo tenía. De tal forma que la cuenta, si va para abajo, tarda muchísimo en descapitalizarse, si va para arriba, potencia. Es decir, es, bueno, un crecimiento exponencial, ¿vale? Creo que tenemos una pregunta, así que vamos también a dar paso a esa pregunta. A ver, chicos, ¿qué me estáis preguntando? Nada, por lo visto. Pensé que había una pregunta. De todas formas, después tendremos tiempo también al final para hacer preguntas y así pues tenemos la posibilidad de disipar dudas, ¿vale? Bueno, seguimos. Muy bien, es necesario tener conocimientos. Conocimientos tanto por la parte que nos toca a nosotros de implicarnos dentro de este proceso, es decir, a nivel personal, ya sea que nosotros hayamos tenido esa información a través de Internet, a través de webs, a través de estos webinars como los que estamos haciendo, a través de seminarios, cualquier cosa que pueda ayudarnos, ¿vale? Sobre todo si es online, ¿vale? Foros, etcétera. Aun cuando yo os haría una pequeña reflexión aquí, es decir, cuidado con lo que buscáis, es decir, no San Google sabe todo y no todos los foros saben todo. Entonces, cuidado sobre todo con esta parte, porque esto es tan sencillo como hablando con un amigo en el que, bueno, ha estado desde muy pequeño estudiando, tiene dos carreras y, bueno, ahora se está preocupando pues por darle pues todo lo mejor a sus hijos y está poniéndolo en colegios privados de primer nivel. Eh, la pregunta era muy sencilla, ¿qué quieres que tu hijo sea? Y me dijo, bueno, lo que él quiera. Digo, bueno, pero no barrendero, ¿verdad? Dijo, no. No, me gustaría que fuese pues abogado, arquitecto, doctor, lo que sea. Y es tan sencillo como que hablando con él dije, bueno, ¿por qué no lo dejas cuando él tenga cierta edad para poder ver vídeos en internet o poder ver foros en internet o simplemente cualquier web que pueda hablar del tema? Si quieres ser médico, ¿por qué no lo dejas que él se forme ahí? Y él me dijo, oh, qué locura. En absoluto, lo voy a llevar a la mejor universidad de la carrera que él quiere estudiar. Muy bien, pues muchas veces cometemos el franco error de intentar a través de cosas como estas en internet poder conseguir el conocimiento o la capacitación correcta para poder operar en los mercados financieros. O sea, es una locura. No lo haríamos con ninguna carrera, ni para un piloto, ni para un cirujano, ni para nadie. En cambio, somos tan tontos que pensamos que si yo voy a internet o veo un foro o veo una web, ya sé operar en el mercado y no voy a perder mi dinero. Así que cuidado con eso, ¿vale? Cuidadísimo. Muy bien, pues el tema de obviamente de los vídeos, de buenos formadores, estrategias de trading correctas, que se expliquen bien, bueno, buenos libros o buenos manuales que puedan ayudarnos a capacitarnos en cuanto a un conocimiento general y luego incluso a veces especializarnos en un tipo de comportamiento un poquito más específico, concreto. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El trading es bastante famoso, leales contra gacelas, trading the sun, bueno, candlestick para traders. Es decir, hay muchísimos, no solamente estos. John Murphy tiene el análisis técnico también. Hay muchos, pero sea John Murphy, Andrei Costalani, Alexander Elder, cualquiera de los grandes que han podido escribir cosas interesantes y bastante potables, diría yo, dentro del trading, ellos se están poniendo información ahí. Luego hace falta tratar esa información. Y ahí es donde podemos entrar nosotros, donde debemos entrar nosotros, nuestra implicación personal para poder cambiar y definir muy bien lo que inicialmente nos están explicando, poder trasladarlo y materializarlo en dinero. ¿Vale? Muy bien. Formación supervisada, un poquito de lo que estamos hablando. No dejar simplemente observar en una web, por muy amiga que sea, una noticia y entonces operar en base a esto, o simplemente estar pensando que por
seguir el consejo del gurú del que está de moda ahora, el actual, pues yo voy a saber cómo operar. Sino recibir una formación correcta, una formación adecuada, una formación de calidad, ya sea online, con tutores que van a adecuar y personalizar ese aprendizaje para nosotros. Bueno, ya sabéis, libros, audiolibros, manuales, vídeos, cualquier cosa, un temario específico sobre un método específico, es decir, alguien de calidad que te enseñe, ¿vale? Sea que lo hagamos presencial o online, ¿vale? Tiene mucho peso, sobre todo el presencial, ahí tenemos una baza muy importante. Suele ser un poquito más económico el online, puede ser incluso más largo el online, puede ayudarnos. Si yo estoy trabajando, pues es más flexible. Si yo, pues, no sé, no tengo la disponibilidad de viajar donde se esté haciendo, pues nos abre unas posibilidades, un abanico impresionante para que podamos tratar de aprender en este mundo del trading, ¿vale? Importante también los cursos y talleres, que a veces pues se hacen más puntuales, pero suelen ser intensivos y nos ayudan de una forma muy interesante porque siguen siendo supervisados, ¿vale? Eso es lo importante, tener un mentor y hacerlo supervisado. Muy bien, pues eso es la parte que nos toca en cuanto al conocimiento para definir un plan de acción. ¿Cómo definimos un plan de acción? Pues obviamente debe estar basado en algo que previamente al menos hemos, aunque sea mentalmente, situado como nuestro A, B, C. Pues yo ya sé que cuando vea esto es mi filtro 1, mi filtro 2, mi filtro 3. Y ahora a operar. Opero hacia la tendencia que me diga, le hago clic en operar y opero. El problema, que nos saltamos estos pasos. O que si vemos A, ya suponemos que B y C se dan y entonces me tiro. Y el problema viene cuando tenemos pérdidas, cuando empezamos a tener números negativos, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante. Reglas de entrada definidas. Eso tiene que ver con el subyacente que estamos analizando, con el que queramos operar, sea una divisa, una materia prima, un índice, una acción, me da igual. Y por supuesto el marco temporal adecuado del que hemos hablado, ¿vale? Aquí quiero hacer solamente una mención, aunque ya anteriormente lo he comentado, pero tiene que ver con marco temporal adecuado. No siempre tiene que ser el marco temporal donde yo estoy visualizando o controlando en este momento el mercado, ¿vale? Nosotros siempre en nuestros cursos definimos entre el macro y el micro porque nos ayuda a ver un contexto en el que se desarrollan las cosas y un contexto donde yo puedo ir y operar de una forma que el ratio me pueda ser más que suficiente cuando ya tengo este alineado. Es decir, ya que este me está diciendo que puedo operar, ¿qué tal si lo cojo con un mejor ratio para poder llevarme muchos Rs por el camino? ¿Vale? Entonces, un poquito es el marco temporal adecuado. Aquí diferenciaríamos entre el análisis y la operativa. ¿Vale? Ese operador que necesita, obviamente, analizar, posiblemente está analizando en una temporalidad mayor y luego pues ejecuta en una temporalidad menor. O el análisis y los movimientos de mercado son perfectamente operables en la temporalidad que está viendo. ¿Vale? Esa sería un poco la particularidad que yo quería hacer aquí, en ese punto. Bueno, por supuesto, tener un plan de gestión, tanto monetario como de riesgo, pero a nivel monetario tenemos que fijar muy bien los objetivos, los límites y los calibres, ¿vale? Esto es un poquito alineado con lo que yo estaba diciendo. Y por supuesto, detalles para cada temporalidad, ¿vale? Mirad, si yo quiero, imaginemos todavía esa cuenta de 100, ¿vale? Si yo quiero ir con operaciones, vamos a definir entre el macro y el micro. Yo quiero ir con una temporalidad X, la que sea, que es mi macro, yo voy, como van a darse menos oportunidades, menos ocasiones, posiblemente menos operaciones a lo largo, pues no sé, del mes, del día, de la semana, me da igual. Entonces voy a ir con un calibre mayor. Imaginad que yo aquí pues puedo ir con un 1%, ¿vale? En cambio, en el micro, que se van a dar más operaciones, más número de ocasiones y posiblemente no sean tan buenas o tan bien filtradas, voy a intentar ir
con un ratio menor, por así decirlo, pues la mitad. Es un ejemplo, ¿eh? De tal forma que cuando yo pierda con este voy a perder menos, pero cuando yo gane con este, como el ratio es mejor, me va a producir pues 0,5 por X, por 2, por 3, por 4 Rs, por lo que sea, ¿vale? Con lo cual, no me voy a quedar tan atrás con respecto a mi macro, ¿vale? Aquí en mi macro, cada vez que pierdo, pierdo uno. Cada vez que gano, obviamente, hasta donde yo lo extienda en base al ratio que tenga. Pero cuando mi macro y mi micro están alineados, lo interesante aquí es que yo puedo tener el movimiento macro desde un micro. Entonces, puedo, ya lo veremos después en los gráficos si nos da tiempo, ir con un 0,5, un 0,25, un 0,30, no sé, el menos de lo que sería mi macro, pero como se va a multiplicar por más veces, imaginas que aquí simplemente se multiplica por uno y aquí podemos multiplicar por 3, por 4, por 5, por lo que nos dé en ese momento, ¿vale? De tal forma que cuando yo consigo llevar mi micro al movimiento macro, ahí es donde estoy ganando. Ese es el potencial realmente de ser un buen operador del precio, ¿vale? Muy bien, seguimos. Por supuesto, plan de riesgo definido, ya sabéis, el calibre es muy interesante, lo que yo estaba diciendo, e incluso vamos a definirlo en cuanto a ese riesgo, esas pérdidas, ¿vale? Pues imaginad que tenemos un riesgo diario, no sé, pues del 1%. Bueno, el 1 mejor es poco, pero bueno, vamos a imaginar el 1%. Y un riesgo semanal, pues del 3%. Y un riesgo mensual, pues del 6%, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo en el día estoy intentando operar pues varias ocasiones que me ofrezca el precio y he llegado a mi límite porque he perdido mi 1%, yo ya ese día no opero. Me voy intentando a ajustar la semana para que no pierda un 3%, porque si no esa semana ya no opero, aunque lo haya cumplido el miércoles, lunes, martes, miércoles, ya está. O lunes, martes, miércoles empate y jueves mal, pues ya no opero el viernes, ¿vale? Y a otra cosa, mariposa. Incluso si llevo, no sé, 6, 7, 8 veces en el mes que he tenido ocasiones de entrar y de todas esas 8 o 10 veces, 6 han sido pérdidas y he perdido ya el 6%, ese mes ya no opero, ¿vale? Estoy dando un ejemplo, es decir, si yo me he situado o me he previsto que estos van a ser mis límites de riesgo diario, semanal, mensual, pues obviamente tengo que respetarlos, ¿vale? Entonces, el plan de riesgo tiene que ser muy bien definido y tiene que ir acorde a lo que yo voy a después trasladar y ejecutar en el mercado, ¿vale? Muy importante. Muy bien, por supuesto, el plan de escape. Si algo sale mal, me voy. Si no me gusta, me voy. Si se ha desconectado la plataforma, me voy. Si cualquier cosa que sucede inesperada no me gusta, me voy. Me siento intranquilo, me voy. Otra opción, si estamos en positivo, estoy hablando de si estamos en negativo. Si estamos en negativo, ya sabéis, me voy, no me gusta, me salgo, lo que sea. Si estamos en positivo, hay varias opciones. ¿Puedo retirar un parcial? Pues no sé. Puedo retirar la mitad, la tercera parte. Puedo también intentar moverla al break-even, ¿vale? Voy a moverla para que si el mercado se me da la vuelta, pues que me saque a cero. Pero que por lo menos no pierdo, ¿vale? Es decir, todo este tipo de cosas son las que se puede hacer cuando estamos en positivo y si estamos en negativo, pues no me gusta, me voy. Puede ser que a lo mejor haya perdido medio stop. Perfecto, lo he hecho bien, he gestionado bien. Algo que no me gustaba, algo que no controlaba, pues no sé, una noticia de tipos de interés, una noticia fundamental que me hace, pues bueno, me pone los pies por alto, yo me salgo, me voy. No quiero estar ahí dentro, ¿vale? Lo que puedo hacer de esa forma es contener bastante cualquier tipo de impacto que tenga algo inesperado, ¿vale? El tipo cisne negro del que siempre hablamos, es decir, puede surgir en el mercado algo que no controlamos, que no sabemos y que finalmente nos cruje, ¿vale? Por supuesto, todo debe estar contemplado, si no todo, lo máximo que podamos y si no tendremos que incorporarlo seguidamente en nuestra línea de plan operativo, en nuestra línea de acción y este plan de trading cada vez se va enriqueciendo más hasta que llega un momento donde es sólido y contundente para poder operar. Nada debe ser aleatorio ni improvisado porque es el camino más rápido a la ruina. Y por supuesto, las reglas del capital. Vamos a repasarlas rápidamente. Tienen que ver
con que si no tengo dinero para invertir, pues no lo invierto. Es decir, si me hace falta para comer, si me hace falta para vivir, si me hace falta para pagar mi hipoteca, no lo hago, ¿vale? No empecemos, por supuesto, con todo el capital. Vamos a ir seleccionándolo, como yo os hablaba, pues un 1%, un 0,5%, un 2%, no sé, un 3% y prorrateado durante la semana. Pues todo ese tipo de cosas son las que necesitamos nosotros finalmente hacer que nos ayuden a extender ese capital, porque es nuestra materia prima, lo máximo que se pueda, ¿vale? Por supuesto, empezar siempre con muy poco riesgo, como yo digo, e ir subiendo. Esto ya no tiene que ver tanto con el, el sector que yo haya puesto en el riesgo, sino tiene que va relacionado con cómo yo voy a ir viendo que el patrón o los patrones de entrada, salida, las pautas que yo haya elegido, ese sistema va funcionando. Imaginemos de nuevo que tenemos pues esa cuentecita, 100x, lo que sea, y yo inicialmente quiero que con uno pueda saber hasta dónde lo llevo, ¿vale? O incluso quiero saber con 10 hasta dónde lo llevo. El resto, esos 90, yo me los guardo, están ahí, quietecitos, no se tocan, ¿vale? Pero esos 10 iniciales que voy a poner a funcionar, los quiero poner a funcionar bien. Pero obviamente no lo voy a poner tampoco todo de golpe. Voy a meter pues una operación mejor en corto plazo, una en largo plazo, pues una divisa, una materia prima. Es decir, voy a intentar diversificar, voy a intentar hacerlo de diferentes formas. Pues incluso puedo probar, yo que sé, el sistema número uno, sistema número dos, y a lo mejor pues esto para un sistema número tres, ¿vale? Entonces, hay muchas formas en las que yo puedo subdividir el dinero para que tenga poco riesgo. Poco riesgo con respecto a qué? Al capital inicial. El capital inicial es el que se debe de preservar, ¿vale? Todos estos me están ayudando a, bueno, hacer pequeños montos donde yo puedo estar probando diferentes cosas. Pues todo ese tipo de cosas son las que hacemos para finalmente ser un trader exitoso o consolidado y, bueno, dentro de lo que cabe son siempre deberes y trabajo de campo que hay que hacer antes de meterse a pelearse uno con el mercado. Aquí lo típico es al revés, intentar meterse rápido en mercado para que no te dé tortas y ya voy aprendiendo por el camino. Y no, se puede hacer de una forma mucho más prudente, más equilibrada y sobre todo más rentable, ¿vale? Os lo digo por experiencia. Llevo muchos años en esto y sobre todo he visto, no solamente por mí, sino por muchos clientes y amigos, diferentes fases y bueno, es siempre lo mismo. El mercado siempre se los merienda a todos. Bueno, aquí lo decimos, ir haciendo caja es muy importante. Hacer caja tiene que ver con amarrar, salir en positivo, tiene que ver con gestión, tiene que ver con que si yo en el día he podido, imaginemos que tengo ese 1% del que hablábamos, ¿vale? Y yo lo he subdividido en tres disparos. Tengo tres disparos de un tercio cada uno, ¿vale? Un tercio y un tercio. Ese tercio que yo voy a poder disponer inicial, el primero, imaginad que me ha salido mal, negativo. Y este me ha salido mal, negativo. Y solamente tengo un disparo más para poder, bueno, no solamente intentar darle la vuelta, sino poder ir amarrando. Cuando yo lo tengo suficientemente positivo, imaginemos que lo tengo suficientemente positivo, significa que al menos tengo un 1-1 en el ratio, ¿vale? Un 1-1, un 2-1. Lo que yo puedo hacer es equilibrar. De tal forma que si yo tengo un positivo de un 1-1, ya estoy compensando un negativo, ¿vale? Me siguen quedando otra vez el disparo número 2 y el disparo número 3 para poder seguir operando, ¿vale? De tal forma que el disparo número 1, que es el que estaba negativo, pues no lo tengo disponible. Pero es que ahora todavía, gracias a haber compensado este con la pérdida que tenía, vuelvo a tener posibilidad de dos disparos más, el número 2 y el número 3, para seguir intentándolo en una nueva oportunidad, ¿vale? De tal forma que es como casi que si empezara de nuevo con un pequeño fallo. Ahí es cuando yo digo de hacer caja. Ese es el tipo de gestión cuando vamos perdiendo. El tipo de gestión cuando vamos ganando es un poquito diferente, pero es también hacer caja. Imaginemos de nuevo ese 1%, ¿vale? En el que esto es si vamos en negativo y esto es si vamos en positivo, ¿vale? Si yo tengo esos tres disparos, disparo número 1, disparo número 2, disparo número 3, y me están dando un positivo,
y este me ha dado también positivo, aunque este me dé negativo, yo sigo estando en positivo, ¿vale? Con lo cual, el último trade, o el último trade, entre comillas, el último, es decir, el siguiente trade, yo tengo que valorar muy bien qué hago, porque lo que yo quiero es seguir acumulando. Me puedo permitir que haya un fallo, no pasa nada. Otra vez estaría compensando como estábamos hablando del caso anterior, pero ahora que el número 2 y el número 3 de nuevo están compensados, como yo estoy todavía en positivo, todavía puedo arriesgarme, estoy al principio del día, pero no quiero que el mercado me quite dinero que me ha puesto. Imaginad por un momento que yo pongo 20, no, 50 euros en el bolsillo de cada uno de vosotros y a los 2 minutos os lo quito. Y pasan 5 minutos y os vuelvo a poner un billete de 50 euros en el bolsillo y a los 10 minutos os lo quito. Y la tercera vez os pongo un billete de 50 euros en el bolsillo y pasados unos minutos intento quitarlo. Llegará un momento donde echaréis manos al bolsillo y digáis, no me saques más el billete del bolsillo. Quiero esos 50 euros para mí. Pues esto es igual. Hay operaciones que van jugando con nosotros, que nos dan, nos quitan, nos quitan, nos dan, nos quitan, nos dan, y van jugando con nosotros, cuando inicialmente nosotros estamos levemente en positivo. Lo que tenemos que intentar es estas rápidamente protegerlas para que no me venga en negativo, sino que al menos se haya quedado a cero y yo pueda estar rápidamente compensando esta o compensando esta y sumando. ¿Entendéis? Eso es hacer caja. Es algo que se va aprendiendo también con el tiempo, pero tiene que ver siempre relacionado con la gestión. Tiene que ver un poquito también con que tu psicología sea tan sana haciendo trading que pueda llevarte a ese punto de equilibrio mental, en el que estás acumulando y estás dejando también crecer tus beneficios. La regla de oro, ya lo hemos repetido varias veces, es preservar nuestro capital, que es nuestra materia prima. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver las cosas que no. Aquellas cosas que traemos nosotros y que nos hacen un flaco favor, ¿vale? Las emociones, por supuesto, todas las tenemos y bueno, todas las hemos estado teniendo hasta que hemos aprendido a dominarlas y controlarlas en el trading y bueno, incluso en acciones cotidianas de la vida, ¿vale? Bueno, tenemos la tristeza, a veces la tristeza de no ganar, la tristeza de incluso la impotencia de ver que estamos frustrados cada vez que estamos haciendo trading. Luego tenemos también una secuencia en la que, bueno, estamos más o menos alegres, a veces pasados de vuelta, sobreexcitados, porque pensamos que ya que he ganado hoy, todos los días voy a ganar. O que si he tenido suerte, porque el mercado ha tenido un fundamental en ese momento y ha expandido muchísimo, y yo, que no sabía ni por qué había entrado ahí, he tenido la suerte de que me va a favor y he ganado, y más si he ganado mucho, me voy a pensar que todos los días va a hacer eso y voy a entrar a saco. Y eso al final trae consecuencias muy, muy, muy fuertes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, bueno, no debemos tampoco tener acción de revancha, porque al final el mercado nos puede pasar por encima, ni tampoco dejarnos sorprender por el mercado, de no estar preparados en aquellas cosas que básicamente debíamos haber tenido ya más que propuestas y precavidos en este tipo de acciones que el precio puede tener, incluso nosotros con nuestro plan de trading. Si tenemos un plan, como hemos visto antes, no va a suceder eso, ¿vale? Ni tampoco tener miedo, estar temerosos todo el tiempo de si entro o no entro, es que no voy a entrar porque me ha pegado, me ha salido en negativo. No, si yo me he seleccionado mis 2, 3, 5, 6 disparos a tanto porcentaje, yo ya sé cuánto me estoy jugando y yo ya sé cuánto puedo arriesgar por operación sin tener que sobregirar la cuenta. Entonces eso es muy importante para que yo pueda saber hasta dónde puedo expandir esto, ¿vale? Bueno, presión psicológica. Eso todo lo tenemos y todo lo hemos tenido. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos a veces una necesidad impuesta de ganar dinero. Una necesidad de que es que tengo que ganarlo y tengo que ganarlo ya. Y es que si no, no me salen mis cálculos porque yo pensaba que esto era el cuento de la lechera. Otra opción que nos pasa a muchos es de querer ganar dinero como los profesionales en muy poco tiempo. La gente a veces nos ve operando y dice, guau, yo también quiero hacerlo, yo también puedo hacerlo. Claro, si puedes hacerlo. El problema es que a veces se te pueden pasar por alto detalles importantes y significativos que te pueden hacer temblar esos cimientos que tú piensas que tienes para poder operar. No es todo.
el verlo y saber o incluso entenderlo para poder aplicarlo. Es que falta interiorizarlo, falta trasladarlo a tu yo emocional, falta, bueno, convertirlo de una acción de dentro del precio en convertirlo en dinero, en que cada día cierres en positivo y saques un buen pellizco para que día a día pues hagas subir tu cuenta. Es decir, ese es el tema. Necesidad de mantener también un prestigio. Hay mucha gente, en mis inicios, recuerdo, uno de los amigos que teníamos que empezó también a averiguar acerca de los mercados, empezó a trastear, algunas operaciones le iban bien, había tenido, bueno, pequeño contacto con las acciones y como la gente empezó a saber que él invertía en acciones, pues le preguntaban y él pues no paraba de enseñar sobre todo sus ganancias, ¿vale? Y había ganado, realmente al principio le iba muy bien. Años después no le fue tan bien y pocos años después. Y cuando empezó a no irle tan bien, a pesar de que la gente le preguntaba si él seguía invirtiendo, decía, sí, 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 yo sigo invirtiendo tal, pero no decía nada con respecto a sus pérdidas por querer mantener ese estatus frente a esos conocidos que sabían que estaba operando. Llegó un momento donde él estaba jugando al autoengaño. Y bueno, es una tontería engañarse a sí mismo porque al final él sabía que no estaba ganando dinero, que el mercado le estaba pegando, que le mantenía posiciones hasta el día del juicio final y que realmente el mercado se está comiendo todos los beneficios y más de lo que anteriormente hubiese ganado, ¿vale? Así que cuidado con eso. Si os dais cuenta, hay mucho de psicología en todo esto, hay mucho de peso, ¿vale? Bueno, prisa en conseguirlo. Esto es que en cuanto yo empiezo a ver que hay dos o tres cosas alineadas, pues voy a meterme y lo quiero ya. Y lo quiero, pero ya. Es decir, no nos damos cuenta que es un proceso, no es pulsar un botón. Esto tiene que ser día a día y semana a semana. Y una vez que vas teniendo operación a operación y viendo cómo cambiar la secuencia que tú llevabas o que traías desde un principio, es que requiere esfuerzo y mucho trabajo. Doy fe de ello. Mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchísimas, para poder llegar a completar y ser un profesional. Dicen que cuando has hecho 10.000 horas en cualquier tarea, te vuelves un profesional o un especialista, ¿no? Para llegar a 10.000 horas haciendo trading, os puedo asegurar que te salen callos en las pestañas y también en el dedo de pulsar el ratón. Pasas horas muertas no solamente viendo, sino evaluando, creando, operando, quemando cuentas demos, quemando cuentas reales. Es decir, llega un momento donde a lo mejor no necesitas 10.000, pero a lo mejor necesitas 8.588, no sé, pero necesitas muchísimas horas para poder llegar a ser un especialista del precio, ¿vale? Entonces, todo esto es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. No porque alguien nos cuente de la noche a la mañana que gana y cómo lo gana, pues bueno, a lo mejor podemos acortar 1.000 horas o 2.000 horas menos al proceso. O incluso en algunos casos se puede acortar el proceso a la mitad, un 50%. Pero eso no significa que no se tenga que trabajar una y otra vez hasta que puedas completar el resto que queda, que es lo que compensa un poquito el esfuerzo de otros y que al final te puede dar el éxito, ¿vale? Así que cuidado con pensar que esto se hace de la noche a la mañana y que obviamente no sale. Requiere tiempo ser un profesional como en cualquier disciplina, como os decía anteriormente. Y daría un apunte. Es posible. Hay mucha gente que piensa que el sufrimiento o el esfuerzo o incluso el tiempo es tanto que no merece la pena. No, sí. Os digo que merece la pena, pero que es mucho y que hay que esforzarse. Y bueno, que requiere que puedas ser muy disciplinado contigo mismo y con la meta que te has propuesto. ¿Vale? Así que bueno, si es vuestro caso, adelante. Para ello tendréis que vencer a nuestro mayor enemigo. Es el que tenemos cada uno de nosotros dentro. Este, yo. El yo he visto, yo sé, es que yo, pero es que es el nivel que yo he puesto, es que he visto que es la estructura que yo quiero ver, es que yo. Y nos olvidamos de que el mercado le importa un pepino quién eres tú.
Lo único que quiere el mercado es ir hacia un lado, coger volumen, ir hacia otro, recoger volumen, ir hacia otro, ir cambiando la secuencia, la volatilidad, hacer que se adormezca la gente, darle secuencias ordenadas, cambiarlo otra vez. Es decir, quedarse con el dinero de todos. Y hasta que no intentamos esto y dejemos el yo, ese ego, fuera de juego, no vamos a ganar. Ya podréis tener el sistema mejor del mundo, que no vais a ganar. Necesitáis quitar ese ego. Y ese ego cuesta mucho. Una vez me preguntaron, porque hay una de las fases que definimos en uno de los cursos que damos del trading, y una de las fases del trading es la tipo de ludopatía, ¿no? Por así decirlo. Algo parecido a la ludopatía. Y me preguntaban, ¿pero eso cómo se quita? ¿Pero eso cómo se quita? Bueno, pues la ludopatía se quita perdiendo. Cuando has perdido muchas, muchísimas veces, es cuando empiezas a tener ya ese tipo de afección un poquito, bueno, más fácilmente eliminada, digamos, de la ecuación, o más fácilmente anulada para que pueda proveerte de esas, bueno, en este caso, de buenas, experiencias dentro de esta fase de aprendizaje, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante. Exponerse a los demás es interesante esto. Exponerse a los que me pueden enseñar. No creerme súper, aprender a perder. Estas tres son de las reglas, creo que mejores que podríamos aconsejaros dentro de lo que sería cerrar un poquito el círculo de lo que hemos enseñado. Exponerse a los que me pueden enseñar. Esto, cuando uno aprende que no tiene que tener miedo a quien le enseña, para poder preguntar, para poder enseñarle hasta dónde ha llegado su progreso, cuando uno vence ese ego interior y puede enseñar, o mejor dicho, mostrar lo que está aprendiendo a aquellos que te enseñan, eso te hace subir un escalón. Cuando uno no se cree que ya lo sabe todo y deja que le enseñen, es decir, es enseñable, sube otro escalón. Cuando uno aprende a perder, aprender a perder significa el saber que las pérdidas son parte del juego y que obviamente tienen que ser disminuidas, porque no se pueden ser anuladas, sino pueden ser disminuidas lo máximo posible. Otro escalón es el que subimos. Un poquito lo que hablábamos, es un proceso en el que vamos poco a poco ganando, ganando y ganando, tanto en confianza, en conocimiento, con actitudes, y desarrollamos finalmente, pues esos valores, esa actitud interesante, o esa serie de habilidades que podemos finalmente desarrollar en esta faceta tan importante, ¿vale? Así que nada, hasta aquí la parte de la teoría que hemos estado viendo hoy. La parte que me gustaría mostrar en estos últimos, bueno, 5 o 10 minutitos que nos quedan para poder finalizar, tiene que ver con la plataforma, obviamente, ¿vale? Así que bueno, vamos a ella, la plataforma. Bueno, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta que hayamos pasado por alto? Porque ahora es el tiempo. Si tenéis preguntas o dudas, aquí estamos para responder, ¿vale? Muy bien, seguiremos. Entonces, vamos a ver, cuando hablábamos antes de que un operador del precio tiene que seguir una fase, pero más que fase, un protocolo de actuación que le va llevando a diferentes fases ordenadas, yo me refería a saber dónde estoy operando, cómo estoy operando, qué quiero operar y hacia dónde voy a operarlo. Una vez que ya tengo todo eso, en resumen, ahí es un poquito más fácil poder acometer el precio. Imaginamos que tenemos nuestra... vamos a ver si puedo... Bueno, vamos a poner más largo plazo. Y tenemos en velas horarias nuestro contexto, ¿vale? Bueno, inicialmente tenemos que saber nuestro marco temporal. Por ejemplo, yo puedo operar... Esto ya vamos a dejarlo recogido. Yo puedo operar, pues hoy día 14, pues no sé, desde las 8 de la mañana, ¿vale? Que está aquí. Sí, desde las 8 de la mañana hasta, yo qué sé, las 3 de la tarde. Muy bien. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que está aquí, aquí, vale.
Yo puedo estar operando, perfecto. Esto es, o va a ser, mejor dicho, mi línea temporal. Muy bien. Pues yo me tengo que centrar en mi línea temporal. ¿Qué me encuentro en mi línea temporal? Yo sé que en este tiempo, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, que eso nos ha movido, bueno, hasta las 3 de la tarde, yo voy a encontrarme varias cosas. Voy a encontrarme, obviamente, si opero en una hora, pues unas cuantas horas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 horas, en el que máximo, o 7 a 8, pues vamos a pillar el cambio de una a otra, entonces más o menos 7 limpias, son las que yo puedo operar dentro de ese marco temporal. Ahora, ¿es la franja temporal que quiero operar? Pues a lo mejor sí, me siento cómodo, me gusta, o a lo mejor no. A lo mejor simplemente me sirve para saber un contexto en el que yo pueda operar. Una vez que ya he definido que va a ser mi marco temporal, bueno, voy a ver qué ha sucedido en el marco temporal. Vemos que el precio arranca, el precio se mueve hacia abajo en el primero de la mañana y llega a un nivel importante, un nivel en el que el precio ha recogido y ha seguido tirando. Ahí ya me marca un contexto. Yo ya tengo un nivel de referencia. Si el precio llega de nuevo aquí, a mí me va a interesar qué, irme de nuevo para abajo, porque inicialmente puede tener un rebote. Si el precio siguiera y continuara, pues para eso están los stops, saltaría mi stop y tendría pérdida. Y si no, tengo beneficio. Muy bien. ¿Me interesa operarlo en mi franja temporal? Sí, vale, perfecto. Lo opero en mi franja temporal. No, no me interesa operarlo en mi franja temporal. ¿Por qué? Pues porque se me acerca la hora ya y tengo que intentar rentabilizar al máximo estas 2, 3 horas que me quedan para finalizar. ¿Vale? No hay problema. Vamos a ver en este nivel, que por eso lo he marcado, vamos a ver qué ha hecho el precio para que yo en una franja temporal menor pueda meterme a pelearme con el mercado, realmente. Porque es eso, nos peleamos con el mercado, ¿vale? Muy bien, pues vamos a bajar. Vamos a imaginar que bajamos a M15. En este contexto, hemos visto que el precio ha tenido una respuesta, porque cuando ha llegado al nivel que yo había marcado, en el que podía volver el precio perfectamente, ha habido un rechazo fuerte, una buena sombra que ha dejado la vela. Bueno, problema es blanca. Bueno, todavía, aun cuando poquito, pero puede ser que los alcistas, o los compradores, mejor dicho, tengan un poquito de fuerza ahí dentro y desarrollen el movimiento. ¿Cuándo ya sé que no desarrollan el movimiento? Cuando se llevan el movimiento. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, voy a ponerle una entrada aquí en cortos, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner una entrada en cortos, bajista, mi stop loss aquí, que es donde ha pinchado, y yo, llevando mi operación hasta aquí, habré conseguido un 1 a 1, ¿vale? Estamos hablando haciéndolo muy, muy a lo bruto, es decir, un 1 a 1. Un 1 a 1 que ya que todo el mundo sacara un 1 a 1 todas las veces que iniciara una oposición, ¿vale? Pero bueno, que es un ratio más que considerable de ahí en adelante para que yo pueda empezar a hacer algo. Empezar a hacer algo, ¿por qué? Porque cuando me llegue el 1 a 1, yo aquí ya puedo hacer dos cosas. Bueno, puedo hacer más. Puedo retirar el positivo. Perfecto. Puedo, es decir, cerrar la posición total. Puedo cerrar la mitad de mi posición. Y el resto, dejarlo correr, porque nadie te dice que no pueda tener todavía mayor movimiento o mayor fuerza. Puedo también ni sacar el dinero ni sacar parcial, pero mi stop bajarlo a aquí, para que sea mi break-even, mi punto de equilibrio. Porque ¿quién te dice a ti que yo no me puedo llevar esta posición mucho más para abajo del 1 a 1? Pero yo ya tengo mi expectativa pagada. Cuando hablo de expectativas, hablo de que el movimiento que yo estaba arriesgando me ha pagado ya al llegar aquí. De aquí en adelante no sabemos lo que puede pasar. Bueno, tampoco sabíamos antes. Lo intuíamos, pero no sabíamos. Ahora ya sabemos que ha pagado, pero no sabemos qué más puede hacer. No sabemos si ahora el precio coge y arma de nuevo y me revienta por arriba, o si he movido a cero riesgo me va a sacar ese break-even, o si no, va a seguir armando, va a continuar y va a seguir hacia abajo.
¿vale? Como no sé nada de eso, tengo que tomar decisiones. Se trata de tomar decisiones constantemente, ¿vale? Y es muy importante, pero este es uno de los ejemplos de las cosas que podemos hacer para que yo pueda sacar mi rentabilidad o parte de mi rentabilidad y dejar evolucionar en el tiempo las horas de mercado que yo he estado delante. Si estas eran las horas de mercado que yo estaba delante, que hemos detallado hasta aquí, pues lo más seguro es que una vez que ya llega mi última hora, pues yo haya sacado mi dinero, ¿vale? Pues estábamos hablando de que yo tenía disponible hasta las 3 de la tarde, he tenido una operación que ya me ha pagado el 1 a 1 y ha continuado un poquito, pues posiblemente me dé más que satisfecho, pues no sé, a lo mejor he sacado un 1,5 veces mi riesgo, es decir, 1,5 Rs. Perfecto, esto es dinero. Y mañana a otra cosa, mariposa, ¿vale? Es decir, vamos a intentar, como decía, enmarcar el tiempo de trabajo que yo puedo tener, poner la franja temporal que me puede ser más afín y guiarme por alguno de los elementos que haya dejado el precio en el registro que tenga para poder meter una buena operación con el riesgo controlado y con el ratio, la expectativa de ratio suficiente para que yo pueda ir acumulando, ¿vale? Y nada, hasta aquí un poquito el resumen de todas las cosas que estamos viendo. Seguiremos explicando en otros webinarios más de todo esto, cómo se hace y sobre todo de cómo podemos alinear los requisitos indispensables para poder trabajar correctamente en los mercados, ¿vale? Es un placer para nosotros estar con vosotros siempre, tener una nueva oportunidad de enseñar como nos ofrece Active Trades y sobre todo, muy importante, si queréis también alguna reseña de aquello que hemos visto, lo tendréis grabado. Si no, bueno, podéis consultarlo en nuestra web. Siempre podéis escribirnos un correo en caso de que haya alguna duda de la explicación que hayamos dado. Y espero que os haya podido servir para poder armar y afianzar bastante aquello que posiblemente ya sabéis o que a lo mejor habéis descubierto hoy para vuestra carrera, seguramente hacia el éxito en el trading. Recordad que tenéis que ser muy constantes y que no es un camino fácil, pero es posible. Nada, pues ha sido un placer estar con vosotros y bueno, os deseo un feliz trading a todos. Un saludo.